Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Junto con saludar, les doy la bienvenida a esta nuestra semana ya 11 del curso. En esta oportunidad vamos a estudiar respecto de la continuidad de funciones, un contenido que se encuentra estrechamente ligado con límite, que corresponde a la semana anterior. De esta forma, ¿no es cierto? Aquí tenemos un teorema que nos permite describir la continuidad de una función. Dice que sea f una función, ¿no es cierto? Desde i subconjunto de R en R, una función real, y c dentro del intervalo se denomina o se indica que f es continua en c si el límite cuando x tiende a c de la función es justo f de c. La verdad de las cosas es que aquí están definidas dos cosas que no están a lo mejor separadas ahí, pero sí se suman. Y lo primero es decir que una función es continua si el límite existe, primero que todo. O sea, el límite debe existir para que la función tenga chance de ser continua. Y a continuación, la función evaluada en ese punto, que en este caso es el c, sea justo el valor que toma el límite al tender a ese punto. Veamos ahora qué ocurre con la siguiente función definida por partes. Bien, decimos que sea f de R en R, una función definida como, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, primero de arriba tenemos una fracción algebraica, ¿no es cierto? X a la cuarta menos X sobre X cuadrado más 2X menos 3. Y resulta que esa es la definición para todos los X en R, excepto para el 1 y el menos 3. Por supuesto que esos son los valores que, digamos, se quitan de la definición, porque justamente si nosotros lo reemplazáramos en el denominador, esa fracción se indeterminaría. Y dice que vale 1 cuando el x está en alguno de esos valores. Entonces, si yo quiero analizar la continuidad de esta función, entonces debo analizar específicamente, bueno, en este caso, en el 1 y en el menos 3. Ya vamos a empezar entonces a trabajar. Perdón. Vamos a trabajar primero para x igual a 1. Para x igual 1. Es decir, voy a tomar el límite cuando x tiende a 1 de la expresión, ¿no es cierto? Que es x a la cuarta menos x sobre x cuadrado más 2x menos 3. Si nosotros reemplazáramos directamente la función, obtenemos que arriba te da 1 menos 1, 0. Y en el denominador 1 más 2, 3, menos 3, 0 también. ¿No es cierto? Es indeterminado. Ahora bien, nosotros podemos ver si esa expresión se puede ordenar de alguna forma algebraica, de tal forma de quitar esa singularidad. Por ejemplo, arriba voy a factorizar por x cubo menos 1, y abajo tengo un cuadrado de binomio, ¿verdad? Que podría escribirlo como el producto de dos factores, que sería 3 con 1, porque ando buscando dos números que multiplicados me den 3 y multiplicados me dan, perdón, menos 3 y sumados me den 2. Es el 3 con el 1, y ahora me preocupo de los signos y digo, ok, el 3 es negativo, entonces tienen signos distintos, y además el 2 es positivo, entonces el mayor es positivo y ese es negativo. Arriba en el numerador todavía puedo factorizar, ¿no es cierto? El x cubo menos 1. Es una diferencia de cubos, y esto es x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Ya, si yo hago esa multiplicación, llego arriba a x cubo menos 1. Ok, entonces esto me queda x más 3, x menos 1, que estoy tratando de hacer, ver si puedo hacer desaparecer la indeterminación. Ese factor se va con ese, y sobrevive esa expresión que la vamos a evaluar en 1, y vamos a ver qué pasa. El límite cuando x tiende a 1, ¿no es cierto? Y de
x por x cuadrado más x más 1, x más 3. Si evaluamos en 1, nos va a quedar 1 más 2 más 1 son 3. 3 por 1, 3. Y abajo, 3 más 1, 4, ¿verdad? 3 cuartos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo analicé para x igual 1, el límite, cuando x tiende a 1 de la función f, existe, ¿no es cierto? Ese límite existe. Existe y su valor es 3 cuartos. Perfecto. Tengo la primera parte de continuidad, pero además, ¿qué me dice esta expresión? Me dice que f evaluado en 1, esto es como la parte 1, f evaluado en 1, ¿qué pasa? ¿Cómo se define f evaluado en 1? Ajá. F evaluado en 1, cuando x pertenece a 1, 3, vale 1. Entonces, f evaluado en 1 es 1, no es 3 cuartos, son distintos. Por lo tanto, f no es continua en x igual 1. Porque para que sea continua, repito una vez más, debe pasar dos cosas. El límite debe existir, ok, eso teníamos en la primera, check, pero además la función evaluada en el punto debe ser el valor del límite. O sea, si aquí hubiese dicho 3 cuartos, entonces yo diría que f es continuo. Pero se cayó en una de las condiciones. Bien, vamos a analizar qué pasa para el otro punto que estaba aquí en la observación, que era el menos 3. Vamos a duplicar esta slide y vamos a hacer el mismo análisis para menos 3, que va a ser un poco más rápido porque ocurre otra cosa, no ocurre lo mismo que... Ah, no debía haber borrado eso porque llegábamos a lo mismo, pero bueno, ya lo borré. Repito una vez más, entonces para continuidad necesito la existencia del límite en ese punto y además que la función en el punto sea el mismo valor del límite. Ya, dos condiciones de forma simultánea. Si se me caen alguna de las dos, eh, no me sirve. Entonces, para x igual menos 3, si tú evalúas aquí, ¿no es cierto? Si evaluamos en menos 3, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, me va a quedar menos 3 elevado a 4, pero esto lo podemos escribir como la factorización que habíamos escrito al tiro. Ujú. Entonces esto me queda el límite cuando x tiende, disculpen, aquí es menos 3, porque eso es lo que estoy analizando. Menos 3. Menos 3. ¿Se acuerdan que esto, cuando lo factorizábamos, nos quedó x por x menos 1 por x cuadrado más x más 1, ¿verdad? Ahí estoy mirando el otro, sí, que la expresión es la misma. Y acá abajo era x más 3, x menos 1. Entonces, ese se llevaba a ese, nos queda el límite cuando x tiende a menos 3 de esta expresión. Si reemplazamos por menos 3, nos va a quedar menos 3 al cuadrado más menos 3 más 1. Esto me da 9 menos 3 más 1, o sea, 10 menos 3, 7 por menos 3. Está bien, ¿no es cierto? 3 por 3, 9. O sea, menos 3 más 1. 3 por 3, 9. Más 1 son 10. 10 menos 3, 7. Y 7 por menos 3, menos 21. Pero dividido por 0. Chuta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí?
que eso es indeterminado. Por tanto, aquí, cero posibilidad de que la función sea continua. ¿Por qué? Porque ni siquiera el límite existe. Aquí no existe el límite, ¿ya? Por lo tanto, f no es continua tampoco en x igual menos 3. Vuelvo a repetir una vez más. Para que sea continua, debe existir el límite en el punto, que nos pasó recién que sí existía, valía 3/4 cuando analizamos para uno, pero después no tomaba el mismo valor. Aquí fue aún más rotundo que no era continua. ¿Por qué? Porque el límite ni siquiera existía. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver otra función, como por ejemplo esta, que también es una función definida por parte, y me están preguntando si f es continua en cero. Y me dicen que cuando es distinto a cero, la expresión se ve de esa forma, y cuando vale cero, la función evaluada en el punto vale un medio. Entonces, para que sea continua, yo debo exhibir dos cosas. Debo exhibir que el límite de esto existe y que además vale un medio. Si pasan esas dos cosas en forma simultánea, entonces la función es continua en x igual 0. Bien, veamos entonces. Vamos a tomar el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x partido por x cuadrado. O sea, si nosotros reemplazáramos directamente aquí, tendríamos 1 menos coseno de 0 partido por 0. El coseno de 0 es 1, entonces te queda 1 menos 1, 0. Y partido por 0. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo ver o arreglar esto algebraicamente? Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por el conjugado de esta expresión, o por un 1 conveniente que se llama, que sería multiplicar por exactamente esta expresión, arriba y abajo, pero con el signo opuesto que los une, es decir, 1 más coseno de x por 1 más coseno de x, entendiendo que toda esta expresión es simplemente un 1. Por eso es que no altera en nada a la expresión original, ¿ya? Voy. Entonces, me toca el límite cuando x tiende a 0, perdón. Arriba me queda una suma por diferencia, es decir, el primer elemento al cuadrado menos el segundo al cuadrado. En el denominador queda el producto de x cuadrado por 1 más coseno de x. Pero resulta que de la identidad fundamental, 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, ¿verdad? Y aquí viene como un pequeño truco o comprender que arriba me aparece seno de x y abajo es x. No sé si recuerdan, pero había un límite especial que decía que cuando tú tenías el límite, cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, eso era 1. Creo que eso también fue en la sesión anterior. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir esto como para, vamos a tener seno de x partido por x es 1, ¿no es cierto? Ya, como esto está en el cuadrado, voy a poner esto afuera por 1 partido por esta expresión que todavía queda, ¿no es cierto? No hay que olvidarse de eso. 1 más coseno de x. Resulta que todo eso es 1, y cuando x vale 0, el coseno de 0 es 1. Esto es 1. Esto es 1. 1 más 1 son 2. Es decir, esto da un medio. Por tanto, lo que acabamos de descubrir es que el límite existe, ¿no es cierto? Eso sería como la parte 1. El límite existe. Y además, la parte 2, es decir, que f en 0, ¿cuánto vale? Un medio. Ah, son iguales. Por tanto, por i y 2i, ahora sí, f es continua en x igual 0, porque se cumplieron de forma simultánea las dos condiciones. El límite existe y además toma el mismo valor que la función en ese punto específico. ¿Ya?
Bien, aquí es importante entender que cuando nosotros decimos que en el fondo, cuando encontramos estas indeterminaciones de, por ejemplo, cero partido por cero, hay dos posibles casos. Uno, que la discontinuidad es reparable o irreparable. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en el primer ejemplo que hicimos, nosotros teníamos que era cero partido por cero, ¿no es cierto? Que era indeterminado. Sin embargo, después de que hicimos nuestro arreglo algebraico, es decir, factorizamos, simplificamos, qué sé yo, encontramos un número, encontramos un límite. Entonces, lo que se dice es que esta discontinuidad era reparable. Sin embargo, para el otro punto, que era el x igual menos 3, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que nosotros hicimos el mismo procedimiento, pero luego nos dio una división por cero. Entonces el límite ahí no existía. Por tanto, esta sería una discontinuidad irreparable, que es lo que está aquí, ¿no es cierto? Que dice que cuando finalmente el límite no existe, se habla de que es irreparable. Y voy a cambiar de color aquí, que finalmente cuando el límite sí existe, pero es distinto de la función en el punto, eso se llama reparable, porque lo que habría que hacer es redefinir la función en el punto. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos casos. Bien, vamos a finalizar con este problema donde que está bastante interesante, donde debo encontrar unas constantes de modo de exhibir la continuidad de la función. Si se dan cuenta, esta es una función definida por partes, pero está definida en tres partes, digamos, valga la redundancia. A la izquierda del cero, o cuando los x son menores o iguales que cero, se llaman a más 2b más ax menos bx cuadrado. Por otro lado, cuando estoy entre 0 y 1, se llama 3x más 3a. Y finalmente, cuando los x son mayores o iguales que 1, se llama a más bx cuadrado más 2. Entonces, los puntos en discusión aquí o en análisis son justamente el 0 y el 1, porque ahí la función tiene un valor, ¿no es cierto? Tiene una definición distinta a izquierda y a derecha. Entonces, aquí vamos a entender qué es lo que necesito mostrar, digamos, y es que, por ejemplo, vamos a decir que f continua, será continua en x igual 0, sí, solo sí, que debe ocurrir que el límite cuando x tienda a 0 por la derecha debe ser el mismo límite cuando x tienda a 0 por la izquierda. ¿Ok? Perdón. Y debe ser f de x. Además, eso debe ser f en 0. Es lo mismo para el 1, ¿no es cierto? Los límites a izquierda cuando x tiende a 0 perdón, va a ser a 1 por la derecha, va a ser el mismo límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y tendría que ser, bueno, no f en 0 aquí, pues f en 1. Entonces, cuando voy por la derecha del 0, estoy aquí, ¿no es cierto? Entonces, esto significa que, así le voy a poner, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿quién es? Es 3x más 3a. Y eso debería ser igual al límite cuando x tienda a 0 por la izquierda, que es lo otro que voy a marcar ahora en verde, que está acá arriba. ¿No es cierto? Porque ahí dice que son los x menores que 0. Entonces, eso es a más 2b más ax menos bx cuadrado. Pero ¿qué ocurre aquí? Ocurre que el x tiende a 0, entonces lo reemplazo. 3 por 0 es 0 y me da 3a. Voy al otro lado, reemplazo el x por 0 y me da 0 aquí y acá, ¿o no? Entonces me queda a más 2b.
¿De acuerdo? Me queda una ecuación, dos incógnitas, la voy a escribir así. Voy a mover hacia la izquierda todo. 3a menos a va a ser 2a menos 2b igual 0. Ahí tengo una ecuación, pero no la puedo resolver de forma directa porque, repito una vez más, tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. ¿De dónde saldrá la otra ecuación? De trabajar para el 1, ¿verdad? Ok. Entonces, veamos cómo esto la vamos a duplicar mejor. Ahí. Entonces, ahora nuestro análisis está, disculpen, respecto del 1, lo vamos a marcar con otro colorcito, respecto del 1. Entonces, a la izquierda del 1 se llama así, a la derecha del 1 se llama de esa forma. Entonces, aquí yo quiero hablar del 1, ya no del 0, ¿no es cierto? Entonces, esto es f será continua en x igual 1, sí, solo sí, el límite cuando x tiende al 1 por la derecha es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y es f en 1. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente acá sí tengo que cambiar un poquito. Voy a borrar para no confundir ahí. Entonces, ¿dónde está la definición de x de 1 por la derecha? Cuando son mayores que 1 está aquí, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 1 por la derecha es a más bx cuadrado más 2. Y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda está acá arribita, cuando x es menor que 1, que es 3x más 3a. Tomamos límite ahora, es decir, cambiamos los x por 1 y eso nos va a dar a más b por 1, b más 2, igual a 3 por 1, 3 más 3a. Voy a escribir esto un poquito mejor y cómo nos va a quedar 3a menos a, 2a menos b. Está bien, ¿no es cierto? 3a menos a, 2a, sí, paso acá y aquí tengo 2 y acá tengo 3, o sea, menos 1. Y ahí tengo mi segunda ecuación. ¿De acuerdo? Entonces la primera ecuación era que 2a menos 2b era 0 y de la segunda supe que 2a menos b era menos 1. Era menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, todo se traduce en resolver quién es A y quién es B. Bueno, aquí voy a multiplicar, por ejemplo, por menos 1 la primera para hacer desaparecer las A. Me va a quedar menos 2A más 2B igual 0. 2A, ese se mantiene, menos B igual menos 1. Sumo, término a término. Se van, por supuesto. Aquí me queda B igual menos 1. Si B vale menos 1, entonces ¿cuánto vale A? 2A menos 2B igual 0, o sea, 2A igual 2B. Simplifico por 2, me queda que A es igual a B, o sea que A también vale menos 1. De esta forma, así, ¿no es cierto? O finalmente, por lo tanto, F es continua, ¿no es cierto? En su dominio, si A es igual a B y ambos valen menos 1. Aquí voy a escribir aquí. Hay menos 1. Ok. ¿No es cierto? Entonces lo que está diciendo este problema, y ahí es que en el fondo esto, bueno, ahí yo podría redefinir la función, ¿no es cierto? Escribiéndola bien como aquí 3x menos 3, ¿no es cierto? Porque la vale menos 1, y aquí sería menos x cuadrado más 1 porque 2 menos 1 y así la otra también, ¿no es cierto? Entonces lo que había que hacer era encontrar las constantes para mostrar que la función era continua en su dominio. ¿Bien? Ok. Espero que les sirva los ejercicios que desarrollamos el día de hoy.